Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su Oba Niorate y Faolaolo Batalá para continuar con la serie del estudio de Logun, en la serie esta en la que nos encontramos, en la serie de Oddi, y hoy nos toca eh, Oddi Tonti Ojuani, haciendo entrada doble hoy, y como la entrada es doble, doblemente le agradezco a las personas que acostumbran a conectarse a nuestro canal y a dedicarle un pedacito de su tiempo para estar con nosotros, compartir, compartir sus opiniones, compartir también la directa a las personas que la pueden compartir, también se las agradezco. Y estar un ratico con nosotros y dar sus opiniones, sus criterios y darle like o dislike, como quieran darle, tanto a Facebook como a YouTube. Solo que cuando den un dislike, por favor, díganme por qué y así yo podemos mejorar, ¿no? Quizás es que no me entiende, no me expreso bien o no se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, hoy ya hicimos los Diton Fun y ahora vamos a hacer los Diton Juanes desde el punto de vista de la explicación que hacemos nosotros y el entendimiento que nosotros le vemos a los Odun para poder comprenderlos un poquito mejor desde nuestra óptica. Entonces, y mientras descansaba de un video a otro, ¿no? Pensaba en qué podemos cambiar un poquito la tónica y entonces vamos a hacerlo así. Se me ocurrió hablar de un aspecto de que es la reencarnación, y todos sabemos que en Ordina se habla de la reencarnación del ser humano, de la persona, ¿no? Y entonces vamos a ver qué le podemos nosotros, a partir de ese conocimiento de Ordi, qué vamos a reencarnar cuando Ojuani forma parte de la oración profética, forma parte del apellido, de los dos apellidos que tenemos nosotros eh, eh, en el Ordun de hoy, Ordi Tontiujuani. ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué vamos a reencarnar nosotros a partir de Ojuani cuando se une con Oddi. Entonces ya sabemos que Oddi, todo lo que significa, pero hoy vamos a detenernos en el aspecto de la reencarnación. Y Ojuani significa ruina y destrucción, dice la literatura, donde predominan más las cosas de los muertos que de los vivos. Entonces, fíjense, ya a todas las cosas positivas que pueda tener Oddi, Ojuani le va a imprimir su ruina, su destrucción y las cosas de muerto que predominan más sobre las cosas de los vivos. Ojuani, como dice la literatura, indica el homicidio, o sea, prescribe el homicidio como elemento fundamental, cosa que ya es algo grave, es algo, por así llamarlo, eh, negativo, pero de alta gama, por llamarlo con el vocabulario que se emplea hoy en día. Prescribe, indica el homicidio o Juan y por lo tanto es demasiado conflictivo. Sabemos que en Iré, Ojuani es violento solamente cuando viene en Iré. Ojuani de por sí es violento, pero cuando está en Osorbo significa ruina y destrucción total. O sea, la destrucción del ser humano desde el punto de vista moral, desde el punto de vista físico también. ¿Verdad? Fíjense. Vamos a poner un ejemplo de lo que significa Ojuani y lo podemos ver en Ojuani Tontiroso, ¿verdad? Donde le dieron de comer, tiñosa a Alifá. Y después llamaron al gavilán para que hiciera el Itá, ¿verdad? Siendo la tiñosa la mejor amiga del gavilán. Y aquí se dice que nació y se hizo la mentira como tal, el engaño. O sea, es uno de los aspectos que tenemos que ver que Juani es
conflictivo, a pesar de que si analizamos el hecho de que llamamos a una persona para hacerle litá, no le dijimos a esa persona que a quien le habíamos dado de comer había sido a su mejor amiga, a su mejor amigo, la tiñosa. Entonces, Ojuani, mis hermanos, dice que verás el cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Sin lugar a dudas estamos hablando de muertos, estamos hablando de violencia, porque cuando estamos hablando de que tú estás sentado en la puerta de tu casa viendo el cadáver de tu enemigo, fíjese, la oración, la reacción ya nos está llevando a la violencia intrínseca que tiene Ojuani como Odun y la problemática que nos trae. O sea, tienes enemigo, vas a ser tan, por llamarlo de alguna manera, tan sádico de sentarte a ver al cadáver de tu enemigo pasar por el frente de tu casa. Eso habla de una persona sin sentimiento de ningún tipo, ¿verdad? Y que quizás haya participado en esa venganza atroz contra su enemigo. A veces Ojuani indica el homicidio, por lo tanto no te da otra salida a los problemas que no sea la salida violenta. Dice Ojuani que si hay alguna no da la orden, la guerra no viene al mundo. Y tenemos que analizar aquí qué es lo que hay alguna, batalla hay alguna significa y qué es lo que trajo al mundo, ¿verdad? Como director, vamos a decirlo así, de alguna manera de la guerra, de dónde vino y trajo la guerra. Por lo tanto, aquí Obatalá resulta ser un camino de guerra, de conflicto y de situaciones violentas. Dice Ojuani que la estera ordinaria nunca se pone sobre la estera buena. Y estamos hablando de lo ordinario, de lo bueno que significaría. Significaría lo que está consagrado, significaría las buenas relaciones, significaría las buenas costumbres, significaría los buenos momentos de la vida, significaría los valores positivos que tenemos nosotros en la vida. Por lo que las cosas ordinarias que si lo analizamos, pudiéramos analizarlo desde el punto de vista del diccionario y decir que son las cosas que hacemos día a día, pero también tienen otra acepción en el sentido que lo ordinario pasa a ser lo despreciable, lo que las personas no les gusta, lo que las personas no quieren, y los que practican una manera de ser diferente a la moral social. Y Ojuani nos indica estas cosas. Entonces Ojuani nos dice también, nos habla de una persona que quiere tumbar a otra. Y ya estamos hablando de tumbar a la persona en una posición de trabajo, en una posición en la casa, en una posición social, una persona que está junto a nosotros o cerca de nosotros, vigilando nuestros pasos para agarrarnos el primer defecto y tratar de serrucharnos el piso, como se dice vulgarmente, o de chivatearnos, como decimos en Cuba, cuando nos encontramos personas de este tipo que lo que hacen es querer agarrar posiciones en la vida, pero siempre pasando por encima de las personas, siempre pasando por encima del honor y de los principios de las personas. Ojuani dice que Dios dijo que mando las enfermedades al mundo. Dice Ojuani que Dios dijo, yo mando las enfermedades al mundo, pero también las curo. Cuando hablamos de las dualidades, de las cosas que suceden en este mundo, y por lo tanto Ojuani ya prescribe las enfermedades, los osobos, los problemas de salud graves que sin lugar a dudas van a tener solución a partir de los esboces que hay que hacer para poder solucionar todos estos problemas. Dice que por la mala crianza de un niño se puede perder uno mayor. Entonces, cuando estamos hablando de un niño, estamos hablando de un infante, pero estamos hablando de la mala crianza. Quiere decir que no está, es lo contrario. Buenas noches, Julia. Se te extrañó en el video anterior, pero gracias por estar en este, ya siendo tan tarde allá donde tú vives. Mala crianza quiere decir
lo contrario a la buena crianza, pero sabemos que en el argot popular la mala crianza quiere decir el consentir de más a los niños. Por lo tanto, en la mala crianza de un niño pueden venir desgracias que pueden hacer que hayan situaciones conflictivas, situaciones incluso hasta de muerte, como lo indica el propio... Bienvenido, Javier, gracias. Hasta el propio... que el mismo Juani señala como la muerte, como el homicidio, ¿verdad? Dicho Juani, y vamos a hablar de este dicho que tiene que ver con el sacar agua en canasta. Sacar agua en canasta, muchas literaturas dicen que nació en malagradecimiento, pero bueno, si hablamos de malagradecimiento, de malagradecido está lleno el mundo, y eso es una cosa innata del ser humano como tal, pero aquí yo prefiero referirme al hecho de que hacemos cosas por gusto, que hacemos trabajo por gusto, que hacemos trabajo más allá de nuestros esfuerzos y sin tener sentido, por lo que estamos haciendo no es productivo, no va a tener resultados en nuestras vidas, no va a tener algo provechoso para nosotros. Ojuani es un orden que también prescribe el hecho de que él señala que siempre hay que hacer el bo. Ojuani señala el hecho de que siempre hay que hacer el bo. Ojuani, como estamos hablando de Edgún, sin lugar a dudas, sabemos que aquí, y son las cosas que a veces no nos explican, ¿no? En Ojuani se hizo adivinación para Edgún, incluso se hizo adivinación para Oya y para Edgún cuando querían venir a la tierra. Se hizo adivinación para las personas que transmiten, que derraman escasez, que derraman miseria, las personas que son de por sí miserables, gente que se le puede llamar así como el libro Los Miserables, gente que a pesar de que puedan tener muchas posesiones materiales, son de espíritu y de entraña miserables como tal. Los Juani también habla del hecho, del hecho de la persona que no hace caso, de la persona que se le habla y no entiende y no hace caso. Entonces todas estas cosas Ojuani se la va a poner a esa reencarnación del único aspecto de Odí que estamos tocando en esta directa en la tarde noche de hoy. Imagínense en todo ese conflicto reencarnado en Odí. Es como yo quiero y es como trato de transmitir la situación. No solo estamos hablando de los Odí, que significa día, aquel que significa tierra, agua, que significa prosperidad, que significa maternidad. ¿Qué significa maternidad? ¿Qué significa todo esto? No, Odí también es la reencarnación. Y si viene pegado con Ojuani le va a poner la sazón, el sabor a ese Odí. Y por lo menos en la parte esta de la reencarnación, imagínense reencarnar un asesino, por ejemplo. Reencarnar una persona que sea miserable en el sentido que sea visceral, que sea malo de nacimiento, que haya tenido que haya escogido un morir negativo en el cielo y que reencarne de esa manera. Una persona que tú le hables y que no haga caso. Una persona que se le indiquen los esboces y no los lleve a cabalidad, ¿verdad? Una persona, como indica Ojuani, que no tiene casa. Por ejemplo, no estamos hablando de que no tiene casa por las circunstancias de la vida, por lo que se vive hoy en la vida, sino que no tiene casa porque no le da la gana. Entonces todo esto, imagínense reencarnado, o sea, significaría el mal reencarnándose constantemente en el mundo a partir de lo que Ojuani le va a aportar a los Odí que estamos viendo en esta serie. Pero sin lugar a dudas tenemos que ir a los pataquí de Ojuani, que nos van a dar fundamento a estas cosas. Por ejemplo, solo el coco sabe el gusano que tiene por dentro. Nacimiento del Eguá. Prescribe aquí el nacimiento del Eguá, nos enseña el nacimiento del Eguá, pero nos enseña la relación de las enfermedades que podemos tener por dentro y que no pueden ser vistas. Enfermedades que por demás pueden ser enviaciones, como habla aquí,
que Babalu fue el que maldijo al coco, y por eso el coco empezó a podrirse a partir de la, vamos a decirlo así, del alarde que hacía la palma de que ella podía procrear lo suficiente. Estamos hablando de la carencia y sus dos maridos, de la relación de una mujer con dos hombres, de un triángulo amoroso, pero ya el propio nombre del pataquí, carencia, ya te habla de carencia de afecto, ya tenemos que hablar de carencia de sinceridad, carencia de amor, carencia de honestidad, carencia de valores que van a ser transmitidas a través de este triángulo amoroso que nos explica aquí. La generosidad salva un aspecto positivo del ser humano que va a ser contraste con todo lo negativo que puede significar Ojuani, pero que le va a dar un camino diferente a toda esta conflictividad de este Odun como tal. El cogotero y la muchacha, la mujer estéril, cómo logra concebir a partir de ciertas y determinadas situaciones, y la envidia que genera, que se ve en el pataquí de la enredadera envidiosa. Entonces, todas estas cosas, fíjense que Ojuani las va a ver y las va a enseñar como Odun a nosotros, y se lo va a imprimir a Odí a partir de un solo aspecto que estamos señalando en Odí, que es la reencarnación. Entonces imagínense ustedes la reencarnación de la muerte, la reencarnación del homicidio, la reencarnación de lo miserable, la reencarnación de la necedad, la reencarnación de la persona que no hace caso, la reencarnación de las enfermedades que se vean por dentro, la reencarnación de los triángulos amorosos, de la falta de sinceridad, de la falta de amor, de todos estos valores negativos que hemos estado viendo, que Ojuani puede representar aún y cuando venga en Iré, porque dice la literatura que Ojuani cuando viene en Iré es violento, y cuando está en Oso pues la total ruina y destrucción. Por lo tanto, Ojuani significa problema de justicia, sin lugar a dudas, pero la relación con Egun es fundamental, y aquí me quiero detener un momentico. Y sé que pues la diáspora de nosotros, en la parte afrocubana, todo se ligó de una manera que ya somos un solo árbol, y cuando estoy hablando de ligado, en este caso me voy a referir al palo mayombe y a la tierra ocha. Y entonces cuando hablamos de relación con Egun, olvidamos realmente lo que significa Egun como concepto, y inmediatamente tendemos a decirle a la persona: tienes que ir a rayarte, tienes que ir a la tierra del palo mayombe, lo cual yo no digo que sea malo para nada, pero creo que falta de procedimiento y falta de análisis, incluso falta de conocimiento, en el sentido de que hacemos dejación de nuestros tratados de Egun, que por demás son suficientes y bastantes, para solo concentrarnos en uno de los aspectos de nuestro árbol genealógico, que es la tierra del palo mayombe, a la cual respeto y a la cual sabemos que hay personas que tienen que hacer su carrera ahí, y que tienen que hacer su vida de alguna manera basada en eso, pero otros no tienen que hacerlo, solo pasar y seguir adelante. Entonces eso es un aspecto que queremos determinar bien, porque enseguida cuando hablamos de Juanes, hablamos de hay que tener las prendas bien arregladas, hay que tener los muertos bien fundamentados, hay que tener zarabanda, hay que hablar con 7 rayos, hay que tener madre agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos dejando, quizás por eso las cosas se van olvidando y se van dejando nuestros propios tratados con Egun, que dicho sea de paso, no tienen nada que ver con eso, y nunca tuvieron nada que ver. Hay gente que son mayomberos de toda la vida, y siempre lo han sido, y nunca han pasado por la tierra ocha ni por la tierra de Ifá, y son unos grandes paleros, son unos grandes sacerdotes de mayombe, y no tienen nada que ver con la ocha, igual al revés.
Entonces esto era un aspecto que yo quería señalar para que lo tengamos en cuenta, sobre todo a la hora de poder prescribir a una persona para que vaya a la tierra del Palo Mayombe, hacerlo de la manera correcta, de la manera apropiada y sobre todo basado en fundamentos litúrgicos que nos los permitan ser asertivos en lo que estamos haciendo. Entonces, Ordito Tio Juani tiene sus propios refranes como Ordum compuesto, porque ya vimos todas las características de Juani como Ordum simple, cómo se le van a meter en un solo aspecto de Ordí, que es la reencarnación, ¿verdad? Pero en el primer video de esta serie explicamos un poquito más de Ordí y podemos hacer relación de las características de Ordí con Juani a partir de lo que hemos explicado de manera un poquito más amplia de Juani. Entonces Ordito Tio Juani dice que solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y recordémonos, mis apures, que estos son dichos populares. Son dichos populares para poder entender mejor la enseñanza que nos están dando en Itá o en consultas. Recuérdense que eran versos antes y las personas escogían el verso que le decían, y de acuerdo a ese verso escogido por la persona era que se prescribía todos los esboces que habían que hacer. Pero ya eso se fue perdiendo y por lo tanto hubo la necesidad de buscar la manera de comunicarse mejor con el cubano, ¿no? Porque fue donde se surgió, y qué mejor manera de hacerlo a través de dicharachos, de dichos populares, y este es uno de ellos. Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, en el sentido que solo te acuerdas de los santos cuando tienes un problema, solo te acuerdan de las consagraciones que ya tienes cuando tienes un problema. Mientras tanto, las dejas a un lado, mientras tanto no existen para ti, mientras tanto tu vida no va alrededor de eso, ¿verdad? Y por lo tanto los favores no son recíprocos en ese sentido. Dice que Ordito Tio Juani que una palabra de ánimo anima al hombre. Una palabra de ánimo anima al hombre. Todos tenemos nuestras altas, nuestras bajas, y hay momentos en que uno como ser humano en solitario no puede y necesita una palabra de aliento, una palabra de ánimo, y todo el mundo como ser humano, sea de donde sea, debe estar presto, debe tener ese valor de poder ayudar a una persona que solamente a veces, no siempre es con dinero, no siempre es con posesiones materiales, a veces con una simple palabra despertamos las cosas positivas en esa persona y lo llevamos a bien por el camino, ¿verdad? Dice que usted sabe para los demás, pero para usted nada. Dice Ordito Tio Juani. Usted se la pasa enseñando a los demás, se la pasa haciendo por los demás, y finalmente por usted no hace nada, dice Ordito Tio Juani, cuando en realidad sí hay ciertos aspectos en que para dar bienestar uno tiene que estar bien, para dar sabiduría uno tiene que saber, para dar conocimiento uno tiene que conocer, uno tiene que estudiar, y Ordito Tio Juani nos refiere inmediatamente a estos aspectos que uno tiene que atenderse primero para poder después atender a los demás. Dice Ordito Tio Juani que estires la mano hasta donde te alcance, no más allá de tus posibilidades, porque podrías caer en aspectos negativos, incluso en aspectos de violencia, por querer alcanzar cosas que van más allá de tus posibilidades. Y cuando nosotros los seres humanos queremos alcanzar cosas que van más allá de nuestras posibilidades, no calculamos los pasos y caemos en huecos del destino que nos llevan siempre por mal camino, por malos senderos, y cuando vamos por malos senderos solo vamos tomando malas decisiones, ¿verdad? Ordito Tio Juani tiene sus propios pataquíes, que siempre les digo que son buenos de estudiar para poder entender la lógica de estos refranes populares llevados a Ordum para podernos entender mejor. Y dice Ordito Tio Juani que el sabio sabe lo que quiere. El sabio es una persona paciente, que espera su momento,
que calcula bien las cosas, no desde el punto de vista negativo. No estoy hablando de una persona calculadora, una fría calculadora, ¿no? O una calculadora fría. Estoy hablando de una persona que calcula bien las cosas, que sopesa bien los riesgos para no tener dificultades en el camino, en su destino como tal. Y Odito Tiojuani también habla del hecho que por donde mismo usted sube, por donde mismo usted baja, relacionada al hecho de que Changó le hizo santo a 3 ahijados, y esos ahijados, en la medida que fueron teniendo posibilidades, fueron haciendo dejación de Changó, a lo cual él le hizo una trampa a través de El Eguá, le echó heces en las casas y las personas empezaron a hablar feo y por lo tanto empezaron a retroceder, no tuvieron prosperidad y llegaron a ser lo que era antes. Entonces aquí estamos hablando de la relación padrino-ahijado, estamos hablando de la relación madrina-ahijado, estamos hablando de la relación padres e hijos, siempre con un respeto hacia los mayores, siempre con un agradecimiento a las personas que de alguna manera o de otra nos iniciaron en esta tradición, y que no es mi caso, pero que como hay muchos casos en las redes, tuvieron dificultades, se separaron y ahora están por el mundo dando tumbos sin saber a qué árbol arrimarse, pero de todas maneras, aún y así, siempre se les rinde morforibal y agradecimiento a esas personas porque nos permitieron llegar a este mundo todavía inexplorado y casi desconocido, que es el mundo de los orichas. Entonces espero haber maniobrado un poquito mejor lo que le hemos explicado para poder entender la relación de Odí con Ojuani a partir del Odún simple y de Odito Tiojuani como Odún compuesto. Como siempre, mis apures, muchas gracias a las personas que se nos conectan, que pasan un ratico de su tiempo con nosotros, que lo comparten tanto en nuestro canal de Facebook como en de YouTube, que también les recomiendo que pasen por allá, se suscriban, le den a la campanita, le den un like, nos den sus comentarios por allá, ya que por aquí, por el Facebook, vamos a ir quitando los videos poco a poco, porque tenemos otros proyectos más adelante que espero que sean positivos para todos. Como siempre, les deseo que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz, venido Arate y Faolá, Oló Batalá. Pasen buenas noches.